World Vision México, que es una organización de ayuda humanitaria que transforma las condiciones de vida y aumenta las oportunidades para un mejor futuro de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que viven en una situación de vulnerabilidad en nuestro país. Y lo que tiene World Vision es que llega pues a las zonas más apartadas del país, en donde ni el gobierno a veces es capaz de llegar. Su director general, Miguel Ángel Laporta, nos acompaña esta tarde para platicarnos sobre la encuesta que realizó entre niños y adolescentes sobre el regreso a clases. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy bien, Eduardo, muchas gracias por abrirnos este espacio para poder platicar contigo y con tu audiencia. ¿Cuándo se realizó esta encuesta y cuántos niños fueron incluidos en la misma? Pues este estudio empezó durante el mes de agosto. Nos tomó 2 meses hacer todo este ejercicio. Estamos muy contentos con el resultado, Eduardo, porque pudimos llegar a más de 70,000 niños y superó por mucho nuestra expectativa. Este estudio no lo hicimos solos. Es importante agradecer el apoyo de más de 80 instituciones de todo tipo, organizaciones civiles, CIPINAS, comisiones de derechos humanos estatales, etcétera, que nos permitieron implementar estas preguntas para llegar a estos 70,000 niños en los 32 estados de la República Mexicana. Y los resultados son bastante interesantes. Y me gustaría decirte primero por qué hicimos nosotros como World Vision este estudio. Creo que es muy importante entender que hoy recibimos o tenemos un país muy distinto al que teníamos hace 18 meses. Sí. Desde la perspectiva social, desde la perspectiva política. Y entonces nosotros, para enfocar las acciones y todos los esfuerzos que vamos a estar haciendo en los próximos años, era muy importante partir de entender cuál es la realidad de este país que hoy estamos recibiendo, y de ahí la importancia de escuchar antes que nadie a nuestros principales beneficiarios, que son los niños y jóvenes de este país. Yeah. Y en este tema sale que el regreso a clases es indispensable, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues con números muy sólidos, los niños, niñas y adolescentes nos platicaron pues cuál ha sido su experiencia durante estos últimos meses de pandemia, desde la perspectiva, por supuesto, escolar, pero también en temas de violencia, pero también en temas de trabajo infantil, enumerando las principales, ¿no? Y desde esta perspectiva, pues no es sorprendente entender que hoy el tema de violencia intrafamiliar en México ha crecido. Hombre, las denuncias han ido para arriba. Las denuncias hasta en un 40%. En ese sentido, ¿no? Y eso no es que se denuncian, porque la mayoría de los casos no se denuncian porque la gente sabe que es casi un ejercicio inútil llegar a quejarse a un ministerio público donde nadie hace nada y piden a veces dinero para actuar, ¿no? Así es, y fíjate, en ese sentido, 41% de los niños encuestados manifiestan que se necesita fortalecer los mecanismos de prevención y de atención ante la violencia. 35% dicen que es importante motivar a hacer las denuncias, justo a tu punto, y también otro 24% se muestra indiferente y con miedo a hacer este tipo de denuncias, ¿no? Y también es importante, esto se vincula mucho también con la necesidad de reabrir las escuelas. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de ver que las escuelas al final del día son este centro, no solo es en el sentido académico, sino son el centro de convivencia social, donde muchos padres inclusive, pues vas y tú dejas a tus hijos en un espacio seguro para que los padres puedan irse a trabajar, y eso nos sucede a todos, ¿no? Uh-huh. Y más ahora, no habiendo guarderías, la escuela todavía es aún más importante en este sentido, ¿no? Entonces aquí los niños nos expresan en 58%, que está esta necesidad de volver a clases, que extrañan a sus compañeros y que también tienen esta necesidad de convivir. Y es importante señalar que también la niñez ha sido la población más vulnerada. Nosotros, mientras como sociedad puedes ir inclusive hasta con tus hijos a un restaurante en tiempos de COVID, en un parque la zona de juegos está cerrada y los niños no pueden
no pueden convivir en ese sentido, ¿no? Y también, por otra parte, vemos que los niños también refieren notamos un estrés económico en la infancia, porque juntamos entre el 37% nos comentó que es importante que haya apoyos como becas para niñas, niños y adolescentes para poder regresar a clases. Y esto también viene mucho de que, sobre todo los adolescentes, desde hace 18 meses ya están trabajando, porque al no estar activos académicamente y con tantas necesidades, obviamente se ponen a trabajar, y hoy, en unas condiciones donde ya generan ingresos, regresar a la escuela va a ser sumamente complejo. Por eso, desde nuestra perspectiva, por ejemplo, un programa para empoderar jóvenes, para capacitarlos, se vuelve mucho más importante que antes, ¿no? Fíjate que tú mencionabas cómo los niños son el grupo más vulnerable y se nos olvida casi 250,000 de niños. Casi 250,000. Estamos hablando de 245,000 niños, niñas y adolescentes han perdido a alguno o ambos de sus papás durante la pandemia. Son huérfanos, se quedaron huérfanos de padre, madre o de ambos. ¿Qué va a hacer la sociedad mexicana con estos niños? Otros perdieron a quien los cuidaba, que era el abuelo, la tía, un hermano mayor. Es una tragedia terrible. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con tanto huérfano que se ha generado, como tú dices, en 18 breves meses? Ese es un reto que tenemos como sociedad, pero nuevamente creo que activarnos de manera sistemática es muy importante, y por eso incentivamos a un regreso seguro a clases. Lo están diciendo, claro, 70,000 niños, no una institución como es World Vision, sino realmente la importancia de hacerlo y hacerlo de una forma segura. Entonces creo que nosotros debemos de exigir a nuestras autoridades que esto suceda a la brevedad, porque, por ejemplo, esta semana ya estamos en la Ciudad de México en semáforo verde, pero no el 100% de los alumnos están de regreso en clases, ¿no? Y además, pues tenemos retos muy grandes, porque... Además hay que aclarar, perdón que te interrumpa, es un semáforo verde, que en un país desarrollado, donde se hicieran pruebas masivas, no estaríamos en semáforo verde. Aquí ha privado un criterio económico sobre un criterio sanitario. Nos dicen, es que la tasa de contagio está en el 5%. En un país que hace pruebas masivas, un 5%, a veces declaran el cierre de la ciudad. Aquí no pasa nada porque es una cantidad minúscula en relación a la población total la que somete a una prueba de COVID. Entonces, este semáforo verde es una payasada. Yo lo digo porque sigue enfermando mucha gente. Ayer fueron casi 400 personas que murieron de COVID. Así es, Eduardo. Y algo que nos preocupa seriamente es nuestras acciones en los últimos meses de cara a la educación. Por supuesto, ha sido trabajar muy de cerca con profesores, con las comunidades, para que se sigan organizando, etcétera. Pero también nuestra labor ha sido dotar a las escuelas, sobre todo el último, a partir de septiembre, de gel, de termómetros, de todo lo necesario para que puedan volver de manera segura. No puede ser, claro, que hoy vas a cualquier tienda y te dan alcohol y en una escuela no. Y termómetros, claro. Y hoy las escuelas públicas no los tienen. Entonces, desde esta perspectiva, necesitamos de verdad, como padres de familia, como ciudadanos, exigir que esto suceda y hacerlo también desde la perspectiva individual, pero también en colaboración con las autoridades. Ciertamente, lamentablemente, el tema sanitario se queda en un nivel secundario porque se está priorizando otro tipo de cosas que también reconocemos que es muy importante. Los mismos niños dicen que para regresar a clases necesitan becas o que sus papás tengan trabajos dignos en ese sentido. Eso nos llamó muchísimo, a mí me llamó muchísimo la atención. O sea, aquí dicen 37%, ¿no? de los niños dicen, oye, que mis papás tengan un trabajo digno. O sea, sí vemos este estrés en los jóvenes, en los niños, de que la economía en sus familias se ha frenado. Terrible. Y también esto provoca que haya mucho trabajo infantil, ¿no? Y desde esta perspectiva sobre el trabajo infantil, quisiera comentarte, Eduardo, que el 49% de nuestros niños evaluados también tienen miedo de que, como riesgo del trabajo infantil, tengan algún tipo de violencia, principalmente de tipo física o sexual. También 41% tienen miedo de tener algún tipo de accidente
cumpliendo con este tema laboral, y el 9% pues obviamente tiene una afectación personal en este sentido de carácter mucho más emocional. Entonces, como puedes ver, Eduardo, pues este es un estudio muy interesante que hemos hecho gracias al apoyo de 19,000 donantes que nos apoyan, de corporativos que confían en nosotros para seguir trabajando por México. Agradezco mucho el espacio que nos das, Eduardo, y estamos en contacto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.